Ya, menos mal que justo voy a poner a grabar, lo que me voy a olvidar grabar. Ya, pregúntame. Bien, Me pregunta. ahora sí. Sí. ¿Sabe cuándo termina las clases? O sea, el semestre se termina el 30 de noviembre, pero las clases también ese día. ¿O Eso no lo sé. Yo sé no? que está anotado en un papel, en un informe que mandó el colegio, que el semestre se cierra el 30 de noviembre. Pero no sé si Ujú. vamos a seguir con clases después, así como, bueno, en el colegio se hacía lo mismo. Ya uno cerraba el Sí. semestre y tenía que ir las 2 últimas semanas igual, aunque fuera chiste, ya, o completar la ¿Y, va- suspensión, no sé, y pero van a ver la semana recuperativa? eso no lo sé. Eso sí que no Ah, ya. manejo esa información. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Ya. Bien, entonces nos vamos a la guía 11 de, bueno, yo creo que esta es la última guía de límites porque después quiero ver derivadas. Me queda ver derivadas integrales en 2 meses. No sé cómo voy a hacer eso. Yo creo que un mes paramos, pero va a tener que ser como una pincelada de cada cosa. ¿Ya? Y donde podamos sacar un par de evaluaciones más. Eh, la guía, ¿dónde está la guía? Eh, Patmos, cursos, solo medio, guías. Compartir. Está pegado. Compartir guía 11. Ya, ahí estamos. Ya, entonces, seguimos en la misma unidad, unidad 2 acerca, aumentar acerca de la existencia de los ¿En límites de qué momento funciones. llegamos a la guía 11? Así, de la misma manera en que llegamos al 18 de septiembre. ¿Ya? En algún Sí, momento esto pasó. Oh, Y llegamos de qué buena marzo a la hizo, septiembre en profe. un salto cuántico enorme. ¿Ya? Qué buena la hizo. ¿Ya? Vamos a trabajar con argumentar utilizando lenguaje simbólico, igual como lo hemos venido haciendo siempre, diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura y evaluar el alcance de los límites de los argumentos utilizados. Ya, esto en el fondo, en otras palabras, es saber si existe o no existe el límite. Y también a veces lo hacemos, a veces no, usar representaciones tanto manual como digital. ¿Ya? Vamos a seguir con representaciones manuales, vamos a seguir haciendo algunas actividades que ustedes pueden desarrollar en los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir en orden de lista. Tengo que actualizar la lista de las presentaciones que hicieron ustedes cuando estaban con Pamela con las que yo ya tenía, porque tengo que ver si alcanzo a completar una nota. Si me falta uno, o dos, o tres, alguien va a tener que repetirse el plato y hacer 2 presentaciones. La idea es que podamos seguir haciéndolo ahora igual. Eh, Estas son formulitas, teoremas que la vamos a ir viendo más adelante. Es muy similar a los que les mostré en el límite de sucesiones, ¿ya? Por ejemplo, el límite de una constante va a ser igual a la constante en el caso 1. En el caso 2, si tenemos el límite multiplicado por una constante, la constante sale del límite y queda constante por A, o por el resultado del límite, lo que valga. Se cumple la linealidad de las funciones, eso quiere decir que se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. En este caso de la suma, si tenemos la suma de dos límites de funciones, ya se pueden separar en los límites individuales. En el caso de la multiplicación, también se puede hacer exactamente lo mismo. En la división se puede hacer lo mismo. Ojo que el resultado del límite tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Porque si es cero, en el fondo el límite no existe. ¿Ya? Y bueno, en el caso de las raíces, si tenemos una función dentro de una raíz, se cumple también que uno puede aplicar, o mejor dicho, el operador límite entra dentro de la raíz y se puede aplicar dentro. ¿Ya? Esos son los teoremas que en el fondo es donde nos afirmamos para ir resolviendo los ejercicios.
Esta parte tiene mucho ejercicio chiquillo, le aviso. ¿Ya? Y esto viene de la mano con la actividad de volada 1, que son muchos ejercicios. ¿Ya? Y les puse harto tiempo, porque como son hartos ejercicios, les puse harto tiempo. Hasta el jueves 1. La primera sección tiene límites al infinito, que de hecho se resuelven exactamente igual que los límites de las sucesiones. ¿Ya? Que lo vamos a repasar aquí también en esta guía. Y por supuesto, límites de funciones, que ya aquí cambia, no necesariamente son límites tendiendo a un número, por ejemplo, aquí a 2, a menos 1, a 1, a 2, a 2, a menos 1, a 3. No, en este caso es un 2. Aquí lo voy a arreglar ese 2 que está ahí. Y para que no anden perdidos con las respuestas, le agregué los resultados. ¿Ya? Así que, bueno, no es que le haya agregado, hice el copy-paste nomás, claramente, ¿ya? Pero para que vean a qué resultados tienen que llegar, ¿ya? Eso es importante en esto, porque aquí hay mucha álgebra, hay muchas cosas que se van a ver y se pueden perder en el camino, es necesario saber a qué van a llegar, ¿ya? A mí me interesa ver el desarrollo de los ejercicios, cómo se manejaron con el álgebra. Y un ejercicio de aplicación, ya, donde también es un depósito que contiene agua. Ya recuerden que también el curso o el objetivo del curso fundamental es ver modelos, y yo lo había dejado un poquito de lado, así que también vamos a tener que retomarlo un poquito. Donde un ejercicio, ya. Esto es la guía completa. De la sección 1, elegir 4 ejercicios. Ya, ustedes eligen cuáles. Pero de la 2, hay que hacerlos todos. Aquí yo borré uno, de hecho. Borré el que estaba acá. A, B, C. ¿Dónde está la D? A, B, C. El D no está. E, F, G y J. Claro, No, no hay D. borré 4 ejercicios, ¿ya? Así que busquen la letra que corresponde al ejercicio que está aquí, ¿ya? Porque había un ejercicio que eran más difíciles, los borré y dejé estos que están acá. Y bueno, ustedes ojalá mandarme en PDF o Word, ¿ya? Si hacen desarrollo a mano, le sacan la fotito, lo pegan en un Word, mandan el Word. Si son eh, eh, buenos estudiantes, lo van a transformar a PDF y me lo van a enviar en PDF. Ya, y así yo hago la corrección desde el iPad. Pero ¿Sí? usamos el CAM ¿Cómo se Scanner, hace eso? ¿Cómo? pero podemos hacer la técnica del CAM Scanner. También, sí. En el Word se puede exportar a PDF. Ustedes van a archivo, guardar como, y en la opción de guardar como tiene que existir una opción de exportar a. Y ahí le pueden colocar exportar a PDF. Ya, en el mismo Word de No, Microsoft. Ya, también existe esa opción. interesante. Gracias, ¿Ya? profe. Ya. Porque en ese caso, si no quieren ocupar el CAM Scanner, lo encuentran engorroso, le sacan la foto, pegan la foto en un Word y después simplemente la exportan a un PDF. Bien, la clase de hoy es muchas definiciones, ¿ya? Yo creo que con la definición vamos a ir rapidito, ¿ya? Pero nuevamente algo muy similar, como les dije, a la parte del límite de sucesiones, ¿ya? Lo único que va a cambiar ahora es que, como le había dicho anteriormente, el límite ya no va a ser siempre al infinito, puede ser incluso al menos infinito, ¿ya? Porque vamos a ampliar el espectro de valores que vamos a considerar del eje X. Anteriormente solamente considerábamos como el dominio o los valores de n ya a números naturales, que iban desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, el dominio era una región acotada para hacer números naturales positivos. Pero ahora podemos ampliar eso a todos los números reales. Por eso son funciones. Y los números reales abarcan desde el menos infinito hasta el más infinito. Bien, entonces algunas definiciones, como habíamos mencionado anteriormente, la definición del límite. Ya sea f una función definida en algún intervalo desde a al infinito, ¿ya? Muy similar a la sucesión, reitero, al límite de sucesión. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de la función va a ser igual al límite, a la L. ¿Ya? Nada ha cambiado hasta ahora. Significa que los valores de la función se pueden aproximar al límite, ¿ya? Tanto como se desee si se escoge una x suficientemente grande. ¿Ya? Entonces, si yo coloco un valor de x muy, muy grande aquí, como por ejemplo el infinito, el resultado prácticamente va a ser el límite. Podemos verlo también de manera gráfica, como aparece aquí en la figura 1.
ya, se muestran ilustraciones geométricas de la definición anterior, advierte que hay muchas maneras de aproximar la gráfica f de la recta y igual a x, ¿ya? La cual se llama, y definición, se llama asíntota, ¿ya? Estas rectas que aparecen aquí se conocen como asíntotas y son súper importantes. Entonces había dicho, advierte que hay muchas maneras de aproximar la gráfica f de a la recta y igual a l, ¿ya? A medida que v hacia el extremo derecho de cada gráfica. A medida que ve o a medida que va. No, a medida que va hacia el extremo derecho de cada gráfica. Entonces, por ejemplo, esta es nuestra función, ¿ya? Y para valores suficientemente grandes, por ejemplo, a la derecha de esta función, ¿ya? La función prácticamente va a comenzar a ser una línea recta y se va a aproximar a ser, como aparece descrito aquí, como el límite, ¿ya? Esto es gráfico, ¿ya? Entonces, la recta L es el límite, ¿ya? Y en azul es la función. Entonces, para un valor muy grande, esto prácticamente comienza a ser una línea recta. Por ejemplo, en el caso 2, ¿ya? El límite o la asíntota en la línea roja aparece acá abajo y tenemos una función que perfectamente puede ser un decaimiento exponencial, ¿ya? Y el decaimiento exponencial, para valores muy grandes de x, prácticamente esto tiende a ser o a igualar a la recta igual a L, ¿ya? O también puede ser, por ejemplo, un movimiento, como aparece aquí en el caso 3, un movimiento sinusoide, ¿ya? Como una onda. Y en este caso es como una onda amortiguada. Fíjense que tiene un decrecimiento, las amplitudes de esta ondita van disminuyendo. Entonces, a medida que van disminuyendo, ¿ya? Cada vez que a medida que me voy acercando a valores muy grandes de x, la puntita azul de esto va a ir aplanándose cada vez más prácticamente a igualar y ser el valor del límite, ya como en estos tres casos que estamos viendo. En todos los casos, fíjense que existe una región donde uno ya podría ir encontrando aproximadamente cuál es el valor del límite. Entonces, si esto me permite rayar acá, que también lo vamos a ver más adelante, hay como una región aquí, ¿ya? Donde yo, por ejemplo, ya podría acotar y decir, bueno, en esta región ya puedo saber aproximadamente cuál es el valor del límite, ¿ya? Aquí queda mucho más claro, ¿ya? En esta región, las líneas que dibujé son rectas horizontales, ya estoy haciéndolo con el mouse, ¿ya? Pero existe una región entre la recta L, ¿ya? Que le vamos a definir un ancho, ya, y eso lo vamos a ver más adelante. Ese ancho está definido con la letra griega epsilon, ya. Entonces tengo un valor de epsilon hacia arriba, un valor positivo, ya, y tengo un valor negativo de epsilon hacia abajo. Entonces, entre ese intervalo de valores de epsilon, un poquito para arriba y un poquito para abajo, voy a encontrar el límite. ¿Queda claro eso? Como la región pequeñita que estoy tomando. Sí, ¿Ya? pero tiene que ser necesariamente. Es que me confundí con la primera que hice. Ya dime. Es como. ¿Eso es como al azar o tiene que ver directamente? Porque como que la primera como tiene un punto más bajo, pero luego va subiendo. Claro, lo que pasa es que nosotros vamos a encontrar, bueno, el ejemplo que les voy a mostrar hoy día, vamos a encontrar este punto, aquí. El punto donde uno encuentra, aquí estoy marcando, justo ahí empieza a entrar la función dentro de la región. Entonces, al Ah, entrar la ok. función dentro de la región, ya no importa lo que pasa a la izquierda, lo que importa es dónde entra la función en esta región. Al saber eso, uno ya puede también entender aproximadamente cuál es el valor del límite. O incluso, conociendo, por ejemplo, cuál es el ancho que le estoy dando, también saber desde qué región la función empieza a entrar. ¿Ya? Aquí, como digo, es más claro, porque yo lo tomé, por ejemplo, desde aquí, ya hay una región bastante grande. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Cómo borro esto? Ahí, esto. Bueno, me perdí. Ah, ya. No me he perdido.
definición 2, ¿ya? Entonces fíjense que, bueno, como estamos trabajando los números reales, ¿ya? Los límites no necesariamente van a estar todos al final del infinito positivo. También pueden estar al final del otro lado del final, o al otro final, que sería al infinito negativo. Entonces, sea una función f definida en algún intervalo desde el menos infinito hasta un valor a, ¿ya? El a es cualquier punto en la resta de los números reales, ¿ya? Entonces, se define como el límite de la función cuando el x tiende a menos infinito, ¿ya? Menos igual a l, al valor del límite igual que siempre. Solamente ahora estamos mirando que hay límites en el infinito positivo y también hay límites en el infinito negativo. Quiere decir que los valores de la función se pueden hacer arbitrariamente cercanos al límite, haciendo que x sea negativa, ¿ya? Suficientemente grande en magnitud. Entonces, puedo colocar un valor de x negativo aquí en este grafiquito que está en el lado izquierdo, ¿ya? Y encontrar el límite de un x negativo lo suficientemente grande para saber cuál es el valor del límite también. Ahora lo mismo para el otro lado. Es como un espejo, en el fondo. Esperemos un poco porque quiero ver si no ha entrado nadie más. Sí, está Franco tratando de entrar hace un montón de rato. Ya. Y a este le voy a aumentar un poco el zoom. Ahí sí. Esa es la definición 2. ¿Ya? Bueno, aquí aparece la tercera definición acerca de la asíntota que ya la mencioné anteriormente. La recta y igual a L, ¿ya? O f de x igual a L, se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x. Entonces la curva es la azul, que es nuestra función. Recuerden que si uno la grafica puede tener cualquier forma, como por ejemplo un x cuadrado tiene una parábola, tiene esa forma. Puede ser pues, si la función es un poco más extraña o tiene más letras o más exponentes, etcétera, puede ser algo más sofisticado. Pero la aproximación de esta función al límite, que ya sabemos que se transforma en una recta, ya, se llama asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal se cumple o existe tanto para un límite hacia el menos, hacia el infinito positivo, o bien hacia el infinito negativo. En ambos casos va a existir, ¿ya? En el fondo una recta que atraviesa prácticamente todo la recta de los números reales o que es paralela al eje X. En todos los casos va a ser así. Entonces, un ejemplo, bueno, un ejemplo de región acotada de donde se encuentra el límite, ya es que existan dos asíntotas horizontales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la función, la recíproca de la tangente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo reemplazo, y ustedes lo pueden comprobar en la calculadora, si ustedes colocan ¿se acuerdan a cuánto equivale la función tangente en funciones trigonométricas? ¿Vieron funciones trigonométricas? Lo estamos viendo. Funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Saben lo que es la tangente? Por definición. Sí, sí, sí. Sí, ¿A cuánto es igual? La tangente era la. O sea, se lo digo tal cual como es el cateto opuesto partido por. ¿O no? Por No, el la tangente era adyacente. el adyacente, no. sí. Sí, el opuesto Era partido del el. adyacente. Pero Sí. también existe algo que se llama una identidad trigonométrica, que no sé si se la habrán mostrado en... Bueno, si estoy con ustedes por el próximo año, en cuarto medio, es posible que veamos esto. Identidad trigonométrica. Pero la tangente de x se puede escribir como, por ejemplo, seno de x. Seno de x ¿partido por qué? ¿Dividido por cuánto? ¿No lo saben? No. Eh, Ah, pero partido por la.
dividido por el coseno Por el de coseno. Sí. ¿ya? Ya, dividido por el Ah, coseno sí, de y X. de eso creo que se hacía una tabla, ¿o no? Sí, hay tablitas y un montón de cuestiones, Sí, exactamente, sí, 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 ya si bien. no lo pasaron. Ya, entonces la tangente inversa o la función recíproca, o sea, el tangente elevado a menos 1 de x, es lo mismo pero al revés. O sea, es coseno de x partido por seno de x. Y eso es lo que aparece graficado acá, a la izquierda. ¿Ya? La función tangente a la menos 1 de x, que es coseno partido por x. Ahora, el problema está justamente cuando el seno se hace 0. Y eso ocurre cuando el seno de 90 es igual a 1. El seno de 90 es igual a 1. Claro, cuando el seno de... O sea, no se indefine. No, son los límites nomás. Y entonces, los límites que aparecen acá, o las asíntotas verticales que aparecen aquí, ya son los máximos valores que puede encontrar esta función que está acá. ¿Ya? Y esto va a ocurrir cuando la expresión valga pi medios, ¿ya? O menos pi medio. ¿Qué quiere decir pi medio? 90 grados o menos 90 grados. ¿Ya? Entonces va a existir esta región de asíntotas, voy a borrar de nuevo, ¿ya? En la función inversa. Bueno, y ojo, que estas cosas son periódicas y esto se extiende hasta el infinito oscilando constantemente. ¿Qué quiere decir con oscilando? Que la función en azul nunca va a poder superar la roja que está acá, ni la roja que está acá abajo, porque esto sigue hasta el infinito, moviéndose así, exactamente de la misma manera para allá, y se mueve hacia la izquierda de la misma manera para el otro lado. Nunca va a superar este valor, por lo tanto se puede considerar como un límite o como una asíntota. O sea, es una asíntota, mejor dicho. ¿Ya? Entonces la asíntota es como sinónimo de límite. Exactamente, eso es. La asíntota es el límite, precisamente. Bien, como dice acá, eh, entonces para el x tendiendo a infinito, ya voy a tener que el límite en este caso va a ser un menos pi medios, ya, para el menos infinito, o sea, para el lado izquierdo, ya, y para el x tendiendo a infinito de esta función va a ser un x igual a pi medios, ya. Son los dos valores que alcanza la función. Cuando, por ejemplo, si yo me ubico en este lugar y encuentro la imagen de este límite en el infinito, va a ser el tope, o sea, va a ser el punto que está acá arriba. Y en el infinito negativo, si me paro en este lugar, para un valor de x, ya, en el infinito, el tope va a ser el que está acá abajo. Ya. Esos son en el caso de la asíntota. Bueno, entonces aquí simplemente para complementar la lectura que aparece, a todo esto esta guía es súper larga, tiene 8 hojas, ya, pero no va a abarcar muchas clases. Necesito borrar eso. Entonces, un ejemplo de dos asíntotas horizontales es la función y igual tangente de menos 1 a la x. En efecto, acá tenemos los límites, de modo que las dos rectas y igual a menos pi medios, la que está acá abajo, y igual a pi medios, la que está acá arriba, son asíntotas horizontales. Este surge a partir del hecho que las rectas x igual a más menos, haciendo alusión a la de arriba o la de abajo, son asíntotas verticales de la gráfica de la tangente. ¿Ya? Seguimos. Esta parte es más o menos bastante explicativa. ¿Ya? Como todos los conceptos nuevos, hay que darle vuelta. Teorema 5. Este es conocido para ustedes. ¿Ya? Si AR es un número natural racional, ¿ya? Entonces x, el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a r es igual a 0. Cualquier número racional que yo coloque acá arriba, ¿ya? Sea racional, un medio, 4,5, 2, etc., ese límite va a ser 0. Y esta es la consecuencia directa del límite de las sucesiones.
¿ya? Ahora, si siendo el mismo r mayor que 0, tal que x elevado a r está definida para toda x, entonces el límite, pero ahora al otro lado, cuando el x tiende al menos infinito, también va a ser 0. ¿Ya? No ha cambiado nada todavía de esta parte. Entonces con esto vamos a explicar la primera parte de las funciones. O sea, en el fondo es lo mismo, solamente va a cambiar la letra a la x, pero se va a aplicar al infinito positivo o al infinito negativo. En la gráfica de la función, bueno, tenemos otro ejemplo acá de funciones que tienden a 0, que es en el caso de la función exponencial natural. Ya, en la gráfica de la función exponencial natural, y igual e elevado a x, tiene la recta y igual 0 en el eje x como su asíntota horizontal, o sea, como el límite. Lo mismo se cumple para cualquier función exponencial con base a igual a 1. En efecto, a partir de la gráfica de la figura 10, ¿ya? De la tabla correspondiente de valores, observe que aquí está la figura 10 y aquí está la tabla. Cuando el límite de la función exponencial de e elevado a x tiende al menos infinito, o sea, tiende hacia la izquierda acá, ya es igual a 0. Advierta que los valores de e elevado a x tienden a 0 con mucha rapidez. Y aquí lo podemos ver en esta tabla. Entonces fíjese que si yo evalúo e elevado a 0, bueno, cualquier potencia elevado a 0 siempre va a ser 1. Ya vimos que la letra E es el número de Euler y que es equivalente a 2.718, ¿ya? Etcétera, y tenía muchos decimales, así que es un número. Y yo puedo empezar a aplicar, empezar a elevarlo a distintas potencias, a números negativos. Y fíjense que aquí elevarlo a -1 me da un 0.36. Si me pego el salto a 10 es un 0.0005. Entonces, si lo elevo a -100, ya, esto ya prácticamente ya empieza a ser 0. Por lo tanto, si lo elevo a infinito en el límite, perdón, a menos infinito, ya, el resultado tiene que ser 0. O sea que la recta roja iguala a la asíntota horizontal que coincide exactamente con el eje X. ¿Ya? Así que este límite para la función es 0 en el menos infinito. Un ejemplo, ejemplos cortitos. Evalúe el límite de 1 de e elevado a 1 partido por x si me estoy acercando a x tendiendo a 0. Solución si se hace un cambio de variable, por ejemplo, decir que t es igual a 1 partido por x. Ya se sabe que t va a tender a infinito cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ya, esto no lo vimos, no creo que lo alcanzamos a ver, pero cuando aparece un x, un signo menos aquí, puede verse un menos, significa que me voy a acercar a 0, pero me puedo acercar a 0 desde izquierda a derecha, o me puedo acercar a 0 desde derecha a izquierda. Ya, eso es lo que significa acá. Solamente para ver el resultado nomás. Eh, ya, entonces, en el fondo, cuando reemplazo, por lo tanto, bueno, de acuerdo con 6, ya, con esto, con el cuadrito 6 o con la propiedad 6, ya, o el teorema 6, al reemplazar el 0, ya, o hacer el cambio de variable, cuando eh, 1 partido por x igual a t, ya aquí fíjense que hace ese cambio de variable, reemplaza la letra, ya. Y lo mismo con 0 por la izquierda, puedo decir que me estoy acercando del menos infinito por la izquierda, ya, en este caso. Va a ser igual a 0 en el fondo, ya, esa es la conclusión simplemente. En el ejemplo 7, evalúo el límite cuando x tiende a el límite cuando x tiende a infinito de la función seno de x. Solución: cuando x crece, los valores de seno de x oscilan entre 1 y -1, infinitamente. A menudo, infinitamente a menudo. Y de este modo no se aproxima a ningún número definido, así cuando el límite de x tiende a 0 de seno de x no existe. Si no existe, significa que esto constantemente llega hasta el infinito y sigue llegando hasta el infinito, etcétera, etcétera. Ya no se detiene nunca.
definición 7. Bueno, a partir de la definición 1, que es la definición que estaba más arriba, que es esta, ya simplemente estoy definiendo aplicar el límite de la función cuando L es igual a un valor, al límite, a la L, ¿ya? A partir de esa definición, me vamos a la definición 7. Entonces, la definición 1 se puede establecer precisamente como se indica a continuación. Establecer precisamente, definición 7, sea una función definida en algún intervalo desde hasta el infinito, como la mencionamos delante, cuando el límite de x tiende a infinito de la función es igual al límite. Significa que para todo valor de un valor de epsilon, un valor pequeñito, mayor que 0, hay un número correspondiente n, tal que si el x es mayor que n, entonces se cumple esta propiedad, que el valor absoluto de la función menos el límite tiene que ser mucho más chico que este valor de epsilon que yo estoy otorgando, que es un valor pequeño, ¿ya? Y esto es lo que yo les hablaba delante con acerca de tomar un intervalo o una región pequeña, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Como por ejemplo aquí. El lenguaje común, ¿ya? Esto establece que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos al límite o a L, dentro de una distancia epsilon, donde epsilon es cualquier número positivo, ojalá chiquito. Al hacer que x tome valores suficientemente grandes, más grande que n, ¿ya? Donde n depende de este valor epsilon que estoy diciendo. Desde el punto de vista gráfico, esto plantea que al escoger valores grandes de x, mayores que algún número n, es posible hacer que la gráfica f se sitúe entre rectas horizontales, tales como i igual a L menos epsilon, que sería la que aparece acá abajo, ¿ya? Entonces le estoy quitando a la asíntota del límite, le estoy quitando un pequeño valor para situar la función dentro de esa región, al cual definí como epsilon. Entonces aquí construyo la asíntota inferior, ¿ya? L menos epsilon. Siguiendo con la lectura, y también igual al límite más epsilon, o sea, un poquito para arriba, que sería la asíntota vertical superior que aparece aquí en negro. ¿Cómo se muestra en la figura 2 a continuación? La figura que le estoy explicando acá. Esto se tiene que cumplir sin que importe qué tan pequeño sea el valor de epsilon. En la figura 3 se ilustra que si se escoge un valor pequeño de epsilon, epsilon, después se podría requerir un valor mayor que n. Entonces, el valor de epsilon está completamente ligado con el valor de n y con lo que le mencioné al principio, ¿ya? Porque saber cuándo o cuánto vale el valor de epsilon, yo voy a poder saber cuándo la función entra en esta región, ¿ya? En qué valor entra. Y ese es el valor de n que está aquí abajo, ¿ya? Esto es para un x igual a n, yo voy a saber el valor de epsilon y cuando la función entre en la región, o al revés. Si yo conozco el valor de epsilon, voy a poder saber cuál es el n donde la función entra en esa región acotada entre dos asíntotas. ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda hasta aquí? Me explotó el cerebro. No, Ajá. gracias. Bueno, vamos a ver un ejemplo ya de esto que está acá. Lo que pasa es que, bueno, aquí aparece, como vieron acá, aparece el valor absoluto. Ya, entonces no sé si recuerdan cómo trabajar con los valores absolutos. Bueno, esta parte simplemente la estoy explicando, pero también no le quiero dar mucha importancia, ya, en el sentido de la evaluación, ya, porque queda poco tiempo y quiero pasarle más contenido. Ya. Yo sé que aquí nos podríamos detener mucho, así que solamente quiero esta clase explicarle. Creo que, no sé, sí voy a alcanzar a explicar el ejemplo.
como esto es un valor absoluto, ya se va a transformar por propiedad del valor absoluto en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Eh, ahora, volviendo con el valor de epsilon, si el valor de epsilon es más chico todavía, ya voy a poder, el n, fíjense que se desplazó, ¿ya? El n se desplazó y se movió a la derecha acá. ¿Por qué? Porque achiqué el valor de epsilon. Entonces, al achicar el valor de epsilon, también me voy a poder acercar a saber cuál es el límite, sin tener que, por ejemplo, evaluar la función, ¿ya? O hacer el procedimiento, todos los cálculos que hemos hecho, ¿ya? Mediante algebraicamente. Esto es más analíticamente. De igual manera, una versión exacta de la definición 2 se proporciona mediante la definición 8. La definición 2 era en el lado izquierdo, cuando el x tiende a menos infinito, ¿ya? Y es lo que aparece acá. Entonces, tenemos exactamente el espejo de esta situación, de cuando podemos acotar la asíntota límite, la asíntota roja, la podemos acotar entre dos regiones, un poquito por arriba y un poquito por abajo. Ese poquito por arriba dado por un epsilon positivo y ese poquito por abajo dado por un epsilon negativo. Tal cual como aparece acá. Bien, recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Ejemplo, sea el siguiente límite, determine que el valor del límite es igual a 3/5. ¿Ya? Entonces tengo la función, muy similar a las sucesiones que habíamos visto anteriormente, con un x tiende a infinito, de 3x cuadrado menos x menos 2, partido por 5x cuadrado más x más 4x más 1. Esto es igual a 3/5. Hay que demostrarlo. Entonces, se puede demostrar de dos maneras. ¿Ya? La primera manera es la manera gráfica, algebraica, perdón, la que ustedes ya conocen. Y la segunda manera es la manera gráfica, que es la que estamos viendo recién, que les estaba explicando. Así que vamos con la primera para refrescar la memoria. Entonces, conforme x se hace más grande, tanto el numerador como el denominador se hacen más grandes también. Por lo tanto, no resulta evidente qué sucede con su proporción. Necesito hacer algunas operaciones algebraicas preliminares. Para evaluar el límite en el infinito de una función racional, divida el numerador y el denominador entre la mayor potencia de x que hay en el denominador. ¿Ya? Seguimos todavía estando en el contexto de los límites de sucesiones. Eso es lo que se hace. Puede suponer que x es distinto de 0, puesto que solo está interesado en los valores grandes. En este caso, la mayor potencia de x es el x en el denominador es x cuadrado, con lo cual se tiene. Entonces dividimos cada una de las numerador y denominador, lo dividimos por x, ¿ya? Se separa en cada uno de los términos. Aquí el 3 solito aparece porque ya se simplificó el x cuadrado, ya está simplificado. Después queda 1 sobre x porque esta x se simplifica con la x cuadrada que está acá abajo. Y después el último término va a quedar exactamente igual. Entonces ya sabemos que cuando aplicamos el límite a la expresión del numerador y a la expresión del denominador, y aplicamos los límites individuales, ¿ya? Aquí aparecen cuáles son las leyes de los límites de acuerdo al documento que les estoy mandando, ¿ya? O a las propiedades, o cómo se aplican las propiedades, ¿ya? Sabemos que este límite es 0, sabemos que este otro límite de acá también es 0, el límite en el denominador este es 0, y ese de ahí también es 0, solamente sobreviven los límites de la constante. Y los límites de la constante es igual simplemente a 3/5. Entonces, 3/5 es la asíntota, y es tal cual como aparece aquí expresado en este gráfico. Entonces, 3/5 es equivalente a 0.6, ¿ya? Que es la asíntota. Entonces, esta recta en el infinito, la azul, ya se va a aproximar mucho a la asíntota igual a 0.6, porque ese es su límite. ¿Ya? Esto es lo que se representa gráficamente. Una vez cuando ustedes resuelven el problema, así se representa gráficamente. Entonces, esta es la manera algebraica. Vamos a la manera analítica, con la definición 7. Correcto, definición 7. Entonces, en el ejemplo,
En el ejemplo siguiente se utiliza, bueno, esto lo hacen con alguna calculadora ya, pero está explicado en el libro, yo no lo hice. Ya, se utiliza una calculadora o computadora para relacionar este enunciado de la definición 7 con el límite igual a 3 quintos y con un valor de epsilon igual a 0.1. Entonces, mediante gráfica determine un número n, ya, tal que si el x es mayor que n, entonces se cumple la definición anterior. Aquí tenemos la función f de x menos su límite, y tiene que estar entre un intervalo igual a 0.1 porque este es el valor chiquitito de epsilon. Entonces ahora yo quiero encontrar para qué x ya igual a n, en qué x empieza a entrar la función dentro de esta región acotada eh, por estas asíntotas. Una asíntota superior, asíntota inferior y al medio la asíntota del límite que vale 0.6. Solución reescribe la desigualdad como según las propiedades de los valores absolutos, ¿ya? Entonces el 0.6 pasa sumando acá y al otro lado va a quedar 0.5, ¿ya? Porque si pasamos el 0.6 para el otro lado y le restamos el 0.1, me va a quedar 0.5 a la izquierda y 0.7 a la derecha. Entonces, la función va a quedar acotado entre una región de 0.5 y 0.7. Y justo al centro está la asíntota del límite igual a 0.6. Es necesario determinar los valores de x para los cuales la curva dada queda entre las rectas horizontales y igual a 0.5 e y igual a 0.7. Las curvas están graficadas en la figura 17. Luego, por medio del cursor, se estima que la curva cruza la recta y igual a 0.5 cuando x igual a aproximadamente 6,7. Bueno, esto no lo hace nada, no se puede hacer a mano, por eso requería como calculadora simplemente, ya, o algún método computacional por resolverlo. A la derecha de estos números la curva se localiza en la recta igual a 0.5 e igual a 0.7. Efectúa un redondeo después. Entonces, este es el cursor. Ya, bueno, aquí en el libro aparece, posiblemente haya tenido algún link o algo para poder ir moviendo el puntito, el cuadrito que está acá. Entonces, al mover el cuadrito, se puede ver, por ejemplo, que este valor que está acá es 7. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo esta expresión, voy a poder encontrar que para ese valor que andamos buscando, la función entra a la región del límite, a la región acotada por epsilon, cuando el x vale 7. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, para un epsilon igual a 0,1, se puede elegir un n igual a 7, o cualquier otro número mayor. Entonces, si a medida que achico este valor o achico el valor de epsilon, este valor de n va a ser más grande. Ya estamos viendo el problema al revés ahora. Estoy descubriendo cuál es el valor cuál es el valor de x al que va a tender, ya, si yo encierro la asíntota en una región. Entonces, si la región cada vez es más chica, este valor cada vez va a ser más grande. Y así lo suficientemente hasta que encontremos que este n prácticamente sea el infinito. Y ahí vamos a tener el problema resuelto, pero de la manera invertida. ¿Ya? O sea, como dado el valor del límite, ya encontrar cuál es el valor que tiende para poder encontrarlo. Es como el problema del revés. Bien, de esto solamente quería explicarles esta parte nomás. Quería mostrarles que también los límites se pueden resolver de manera analítica, dado una cierta región. ¿Ya? Si alguien va a seguir ahora, este problema, si alguien va a seguir con carrera, con algo con matemática, con ingeniería, con ciencia, esto lo va a tener que hacer a mano en como momento correspondiente en la U.
Ya, por el momento solamente se lo muestro así, ya como una pincelada, ya porque esto es muy, muy analítico y creo que también es muy difícil explicarlo mediante la cámara. O sea, yo hago lo que puedo en ese sentido, de poder explicárselo, demostrárselo, que también se puede resolver de una manera más gráfica. Bien, pero la parte algebraica, esa la podemos hacer, ¿ya? Y, Ahí es donde me pongo feliz. ya, y aquí vamos a retomar ya de lleno la parte algebraica, ya de hacer ejercicios. Aquí aparecen algunas herramientas que vamos a utilizar también. Por ejemplo, se va a utilizar mucho la factorización, los cuadrados de binomio, la suma por su diferencia, la diferencia de cubos, entre otras cosas, ¿ya? Ojalá vamos a poder hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. Eh, Alcanzo a explicar este ejercicio y terminamos. Ya después viene la parte del límite de funciones racionales y después viene la sección de ejercicios. Y se acabó la guía. Ya, y fue todo. Sí. Y después podríamos seguir con... Sí, igual tengo que mostrarle un par de límites más y terminaríamos con esto. Eh, Ejemplo, ¿ya? Bueno, cuando no hay problemas de evaluar los límites, simplemente uno reemplaza acá. Ya reemplaza el x tiende a 1. Entonces, si yo tengo estas funciones que son funciones, una función afín y una función lineal, como si nos acordamos un poco del principio del semestre, las funciones afín y lineal nunca tenían problemas, son funciones que tienen su dominio de los reales, su recorrido de todos los reales, así que no había nada que pudiese interferir en la función. ¿Ya? Como aquí está dividido, tal vez si hubiese sido, por ejemplo, un x tendiendo a 0, ya aquí yo no hubiese podido Ahí no se reemplazarlo. puede. Exactamente. Pero como es 1, puedo pescar el x y reemplazarlo. Entonces, si reemplazo por 1, me queda 2 por 1 más 1 es 3, y 5 por 1 es 5. Listo, se resolvió el problema. El límite es 3 quintos. Esa es la asíntota vertical por la que pasa la función. ¿Ya? Pero aquí cambia la cosa. En el ejemplo siguiente, ¿cuál es el valor de este límite? Ahora, eh, en este cálculo no podemos ocupar la propiedad del cociente de funciones ya que obtenemos 0 partido por 0. Y es cierto, si yo coloco 2 acá, me va a quedar 2 al cubo es 8, menos 8 es 0. Y si coloco el 2 acá abajo, 2 al cuadrado es 4 y menos 4 es 0. Obtengo 0 por 0. Por lo tanto, no se puede saber el valor del límite. Hay que hacer algo. Posiblemente, y puede ocurrir que el límite no exista, que no encontremos un valor. Pero también existe una herramienta algebraica para descubrir si ese primer resultado que obtuve es cierto. A lo mejor puedo reparar esto, puedo jugar un poco con el álgebra. Yo precisamente lo que hay que hacer acá. Alcanzamos a terminar, denme un minutito más. Por lo tanto, para calcular este límite debemos encontrar un polinomio de la forma x menos a, que sea divisor tanto del numerador como del denominador. Y esto se hace utilizando estas propiedades. La diferencia de cubos ya se separa en dos, en un binomio por un trinomio, que es la formulita que está acá arriba, y en el caso del denominador tengo una diferencia, una suma por su diferencia. Entonces, lo que está en negrita simplemente lo simplifico. Al poder simplificarlo, elimino la parte que me está causando problema en el ejercicio. ¿Ya? Al eliminar y simplificar la parte que me está causando problema en el ejercicio, fíjense que ahora yo puedo reemplazar sin ningún problema. Porque el denominador es 4 y el numerador, el resultado de esto va a dar 12. Por lo tanto, el límite es igual a 3. Esa es la ciencia de la mayoría de los ejercicios de límite de funciones. Poder eliminar o encontrar cuál es la parte de la función que me está afectando al problema. Cuando la descubro, la simplifico. Una vez que haya hecho eso, lo puedo reemplazar y obtener el resultado del límite. De esto vamos a seguir el próximo jueves. No se me vayan para pasarle a la lista Agustín, Amparo, Antonia, Felipe, Martín, Acá. Nevenka
y Tomás. Ellos son los presentes hasta ahora. Después yo veo la grabación y lo anoto en la asistencia. ¿Ya? Para la próxima semana, para el próximo jueves, perdón, explicamos esto y nos ponemos a hacer ejercicio. Van a quedar muchos ejercicios por hacer. Les voy a pedir ejercicios para el próximo martes, para que ustedes los hagan y me los presenten acá. Así que vamos a ir, les estoy adelantando un poco cómo va a ser el panorama. Y yo creo que por lo menos una, 2, 3, 4 clases más de esto, aproximadamente. Ya, porque ahí empezaríamos a ver derivadas. Ya, chiquillos, nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. Ya, que estén muy Nos bien. vemos, profe. Chau, profesor. Chao, chao a Chao, que todos. esté bien. Igual.